nuevo episodio de Hablemos de Genealogía. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Linares para entrevistar a alguien que tiene que ver mucho con este espacio, que es el museo del lugar, y que es un activo colaborador y quien también tiene una pasión por esta ciencia auxiliar de la historia. Y ahora se va a presentar y posteriormente vamos a empezar una conversación en la que tal vez descubramos muchas más cosas acerca de él. Hola a todos, hola Gonzalo, mi nombre es Gonzalo homónimo Flores, soy un asiduo seguidor de la genealogía de mis ancestros, soy técnico en bibliotecas, en bibliotecología, me gusta la historia, me gusta lo que tiene que ver con la historia familiar y también con esta rama auxiliar que todos conocemos como genealogía y que soy un apasionado de ella y llevo 12 años y medio haciendo la búsqueda de mis ancestros, de la historia familiar. ¿Cómo te iniciaste en genealogía? Tú dices que hace 12 años atrás. Yo comencé a contabilizar como un comienzo desde la primera vez que salí a terreno. También previamente, durante, no sé, 5 o 10 años quizás, estuve haciendo indagaciones de tipo familiar, del relato de mi madre, de mi hermano, de mis tíos, abuelos y eso. Pero ya a contar de que salí de terreno fue en agosto del 2007, y lo recuerdo de forma muy certera porque fue como el día en que ya yo me motivé y dije ya voy a comenzar a salir de terreno, y fui a un lugar que está cerca de la comuna de Linares, que se llama Puente Alto, y fui a ver una tía abuela que tenía antecedentes de una bisabuela, y eso fue para mí el puntapié inicial. O sea, partiste haciendo entrevistas familiares en Puente Alto, Linares. Puente Alto de la comuna de Linares, exacto. Wow. En el mes de diciembre del año 2019 me titulé de técnico en bibliotecología y centro de información en el IP Carlos Casanova, que está en el barrio Londres, París. Cerca del Instituto de Genealogía. Al frente del instituto. ¿Al frente del instituto? Al frente, de hecho los lunes iba a la biblioteca. Oh, pero wow. Y después a las 7 entraba a clase, no sé, cambiaba media hora, y esa media hora estaba en la biblioteca, a las 7:30 entraba a clase un poco atrasado, pero ameritaba. Bueno, te preguntaba esto en particular porque quería saber, ¿influyó la genealogía en tu decisión de estudiar esa carrera? Honestamente, ya, en un porcentaje, ¿cuánto influyó? Sí, es que Gonzalo son ¿Cosas distintas? No, al contrario, son ramas que están totalmente conectadas, interconectadas, pues todas apuntan a la historia, todas apuntan a la literatura, a los libros, a las letras, a la cultura, así que están todos dentro de un mismo, apuntan a una misma, no sé cómo llamarla, a un mismo fin, y todas dentro de la rama de lo que tiene que ver con lo humanista. ¿Qué familias estudias o has estudiado en particular? Bueno, yo he trabajado particularmente en mi genealogía, en mi ancestro, en mi antepasado. He hecho algunas investigaciones como colaborador también, pero mi fuerte ha sido la genealogía personal, familiar. Y hay una familia que siempre me llamó mucho la atención porque sé que tenía un origen judío, que después fue cristianizada voluntariamente, creo. Que hay un factor extra que también influyó en eso, que dentro de mi ancestro encontré que como que la familia que tuvo más adinerada, podríamos decir, que tuvo más terrenos, territorios, ventas, cosas de ese estilo, que lo corroboré también en el Archivo Nacional, que están en línea, y eso en cierta forma facilita la búsqueda de ancestros. Y esa familia es la familia Amigo, que está concentrada en lo que es la antigua, lo que es la actual comuna de Villa Alegre, San Javier, provincia de Linares, y ese es como el sector de ellos desde principios del siglo XVII, cuando llegaron como militares del reino español.
militarmente dentro de lo que era el Reino de Chile. ¿Nos podrías decir, tal vez nombre por nombre, como tu línea hasta llegar a el apellido amigo? Sí, claro. O sea, hasta alguien que usa amigo como primer apellido. Claro, yo soy Gonzalo Flores Domarqui, mi madre es Gloria Domarqui Villagra, mi abuelo materno es Heriberto Domarqui Amigo, y la madre de él se llamaba, mi bisabuela, Bartola Amigo Estudillo. Pero tengo muchos antecedentes de amigos de la época del siglo XVII hacia atrás que no lograron troncar lamentablemente, pero estoy una de mis líneas favoritas en la familia Amigo. Hay estudios, disculpa, que de pronto, no sé, alguien que no tiene mucho cuidado en juzgar a alguna persona podría decir, pucha, tú como miembro del Instituto de Genealogía deberías saber, por ejemplo, si hay publicado ya en la revista de estudio histórico o en otro estudio hecho por algún genealogista chileno, la familia Amigo, que se relacione con el lugar que tú estudias de tu familia Amigo. Claro. En ese sentido, ¿qué autores han investigado esta familia? Si es que has descubierto algún paper, libro, publicación. No, Gonzalo, absolutamente nada de nada. No, o sea, disculpa que te interrumpa, o sea, me estás diciendo que wow, o sea, tú has visitado la biblioteca del Instituto de Genealogía y en serio no has pillado. No, por lo menos el Instituto Chileno de Investigación en Genealogía no aparece ni investigada ni tampoco, ni siquiera tampoco en los archivos de Eduardo Mate. Nadie se ha interesado por esa familia. Me da la impresión que es porque quizás está un poco acotada. Lo que sí hacen referencia de ella en un par de libros que tienen que ver con la historia de la región del Maule, con la historia también del abate Molina, de sus ancestros. El abate Molina es descendiente de hecho, está emparentado conmigo. No sé, de hecho en algún momento tenemos que entroncar en algún antepasado en común, pero hay como 2 o 3 publicaciones de la vida, de la obra de José Ignacio Molina, del abate, el biólogo que todos sabemos de quién se trata, y él, creo que su abuela materna, bisabuela materna era apellido Amigo. Eso es como lo más cercano en la investigación genealógica de la familia Amigo en realidad. Bueno, nos acabas de comentar que no puedes entroncar a ciertas familias de las que tú ya tienes noticia con la tuya, en cuanto a los amigos, pero en un sentido tal vez más amplio, en tu pedigrí por completo. Tal vez volver a comentar eso, o si quieres otra cosa, pero ¿en qué punto de tu genealogía no puedes avanzar y por qué? Digo avanzar, que cuando uno avanza en genealogía, avanza hacia atrás en el tiempo. Buena pregunta. Yo creo, son particularmente dos zonas que yo hablo de zonas porque en este caso son 2 capillas, 2 parroquias que están con problemas de que hay unos libros perdidos. Estamos hablando de la parroquia de Retiro. Y eso yo no podía avanzar en la rama materna de mi padre, o sea, lo vi en Lastra y Roa, por esta misma situación que ni siquiera el párroco está capacitado de contestarme dónde están esos libros. Creo que post terremoto se extraviaron extrañamente, no creo que... Post terremoto de 2010. O sea, antes de 2010 pudieron haber estado. De hecho estuvieron, yo los vi, pero no logré avanzar mucho por una cuestión de tiempo, porque imagínate lo que implica eso, es sorprendente que en estos tiempos suceda eso y no hayan estado respaldados. Disculpa, ¿y no los alcanzó a fotografiar Family Search? Es que ahí tengo un punto en contra también, a propósito de tu pregunta, porque está la oficina de historia familiar de Linares, que yo no puedo hacer búsqueda de Linares, porque ellos no están con lo que tú en algún momento nos hablaste del muro de fuego. Ellos no han logrado instalarlo acá, así que yo cuando quiero hacer búsqueda de Family Search, tengo que hacerlo en la oficina de Parral y eso implica tiempo y un montón de factores más. Por lo tanto, desconozco si el índice los libros estos de Retiro están ahí. Deduzcamos que sí, porque ese traspaso se hizo, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Los 80, supongo. Exacto.
Depende, porque en general la política como de concentrar archivos, en el caso de Chile conozco un solo episodio, por decirlo, que es el archivo histórico del Arzobispado de Santiago, que efectivamente tiene una política muy ordenada de que cada parroquia del arzobispado tiene que tener solamente ciertos años presentes en su propia sede, pero digo yo tal vez aproximadamente de la década de 1920 hacia atrás, o 1910 hacia atrás, los libros tienen que estar en el archivo concentrados. Entonces, eso es algo que solo pasa ahí. Pero tú me dices que en Linares también tienen parroquias que no son el Sagrario de Linares, que están en el archivo del Sagrario de Linares. Claro, lo que pasa es que antiguamente en el Sagrario de Linares, o sea, en lo que es el actual Obispado de Linares, existían tres doctrinas, que era Loncomilla, que es como o sea, es como San Javier Villalegre, Putagán, que es el equivalente a Yerbabuena y Colbún, y una tercera que en este momento no me acuerdo. Y todas esas doctrinas, con los libros, uno revisa los documentos y dice doctrina, por tanto, por ejemplo, de Loncomilla o de Putagán, y lo posee, en este caso la parroquia del Sagrado de Linares. Los libros físicos, los índices y los libros, los sacramentales. Ah, wow. No sé, yo pensé que era una tónica, pero por lo visto no. No es, o sea, depende de cada diócesis, la verdad. Y en el caso de Chile, la única que tiene como muy bien establecido es la Arquidiócesis de Santiago. En el caso de España, por ejemplo, en España, no quiero decir que todas las diócesis españolas, pero yo creo que el grueso de diócesis tiene esa política y costumbre de concentrar archivos locales en un archivo central. Sería todo más fácil. No sé si tan fácil, igual lo cuestiono porque es como quitarle su historia al pueblo, porque hago yo la comparación con los diarios regionales, como por ejemplo en Chillán, para poder tener acceso al diario local, que se publicó hace 100 años, por ejemplo, literal el diario local tiene, no sé, más de 100 años. Entonces, imagínate poder ver las noticias de Chillán mismo, de 1890. Yo tengo que ir a la Biblioteca Nacional en Santiago a verlo. A pesar de que el diario tiene su propio archivo, pero es un diario privado. Entonces no hay una política como abierta a la comunidad de decir, mira, puedes pasar, tienes tanto tiempo, tienes que pagar, no sé, tanto dinero, una pequeña cantidad para tener acceso a los diarios. No se puede, es imposible, está cerrado, es privado, no hay personal. O sea, es algo que ni siquiera se les debe haber pasado por la cabeza, yo creo, a la gente del diario alguna vez. Entonces, como bibliotecólogo, pensando en eso, ¿qué crees que es bueno, o en temas de archivística, concentrar los archivos o dejarlos en su lugar de origen? Mira, sí. Le podemos dar una lectura positiva también a esto, porque también esta cosa de segregar los archivos y enviarlos a un lugar más seguro, entre comillas, precisamente eso hace, de resguardarlos, protegerlos. No te digo que en la parroquia van a pasar el archivo, los libros sacramentales en este caso, van a pasarla mal, los van a romper, pero yo soy de la política de tener un respaldo, o sea, un respaldo digital. Que la Iglesia chilena se debería dedicar a eso, ya que es un organismo que ya no es estatal, dedicar a recuperar y a respaldar todos esos archivos sacramentales. ¿Cómo alguien debe investigar en Linares y qué fuentes y diarios, por ejemplo, a propósito de diarios, existen en la zona? Mira, voy a empezar por los diarios. Acá no hay nada. O sea, está el diario de Heraldo, están los registros del diario de Heraldo, pero la Universidad de Talca lo está digitalizando, por lo mismo que hablábamos anteriormente, por una cuestión de resguardarlos porque están muy mal estado. De hecho, con la investigación de mi libro que lancé la semana pasada, de hecho, tuve la intención de pedir la autorización, hablé con el dueño, me dijo que sí, pero la gente del diario habló con el dueño y esa autorización, entre comillas, se quedó en nada porque en realidad los diarios no están aptos para que una persona externa los ojee, ni los mire, ni los manipule. Son del año 38. Y en relación a los archivos donde puede recurrir, en Linares, comuna de Linares, están los archivos sacramentales del año 1742 de función, bautismo y matrimonio en la parroquia del Sagrario.
Y los de defunción están en el Obispado de Linares. En realidad son los únicos archivos que están disponibles para la investigación genealógica en Linares. Yo creo que te he contado mi experiencia por Linares. Yo he venido mucho acá porque me lo ha pedido un cliente, porque al final la única solución para avanzar en la genealogía de esta persona era venir acá, porque en Family Search hay mucho de Linares, hay índices de autismo, por ejemplo, pero lamentablemente hay una carencia de índices de matrimonio y la carencia total de índices de tanto de nacimiento, matrimonio, de función del registro civil, como sí pasa en otras circunscripciones que tú puedes ver índices hasta 1932, que era hasta donde estaban hechos los índices de los registros B, que fueron los que Family Search fotografió. Entonces, tal vez eso te iba a comentar, no sé si te has dado cuenta, porque por ejemplo, si yo tengo a alguien que en Linares se casó antes de 1885, el panorama es que yo tengo un mar de libros en Family Search que no están automáticos, que de paso ahora están indexando muchas cosas parroquiales, pero hasta ahora al menos, hasta este momento no. Entonces, ¿cómo busco? Si no busco punto por punto, yo le dije al cliente, oiga, que yo o sea, yo lo hago, pero no es conveniente porque va a terminar gastando más dinero en hacerme buscar uno por uno que venir a Linares directamente y ver un libro, y así fue. Entonces, acá tienen los índices, y son índices que se nota por la manera que están hechos, que lo habrán hecho a comienzos de los años 90. Entonces, Family Search no alcanzó a microfilmarlo. Y lo mismo con el registro civil, están todos los índices de los años pasados. No sé, eso puedo comentar sobre el trabajo final. En virtud de eso mismo, existe la idea que tú me comentaste en algún momento de poder terminar el trabajo a los 80 en relación a Linares, que indexar todos esos índices que nunca fueron indexados. O sea, fotografiar. O sea, perdón, fotografiarle, respaldarlo, digitalizar. Y omití el registro civil porque por una cuestión de hecho, pido disculpas. La pregunta reciente en relación a cuáles son las fuentes de búsqueda, obviamente omití, o sea, pido disculpas por omitir el registro civil. No te disculpes, no hay disculpa para eso. El registro civil acá, los índices comienzan en 1885 y están disponibles para el público. Yo considero que Linares tiene tremenda voluntad para eso. Yo llevo, no sé, 11, 12 años yendo al registro civil y nunca he sentido como un rechazo, quizás en otras comunas sí, pero acá para nada, y de verdad ha sido una tremenda ayuda para mí el registro civil de Linares. ¿Cuál ha sido el registro que más te ha llamado la atención o que recuerdes en particular en medio de todas tus investigaciones genealógicas? O sea, un registro probablemente tal hablemos de defunción, no, de matrimonio, de mi, octavo abuelo, no, perdón, cuarto abuelo, Pedro Flores, que aparecía casándose con su señora, y en el documento decía que él era hijo de Lorenza Flores y padre desconocido. Y eso es muy común, de hecho tú tienes más que nada claro eso, de que es muy común que a partir del siglo XVIII, 18 y XIX se empieza a hacer muy común dentro de las partidas de bautismo y de matrimonio, pero por lo que me afectó a mí fue porque justo era mi línea patrilineal, pues, y no tiene como cierto cariño con la línea patrilineal. Eso es algo que me quedó un poco marcado. Y también lo otro que encontré a mi tatarabuelo, José Tomás Parada Valenzuela, de la zona de Linares, Longaví, que en su partida de función decía que él había sido muerto por un indio en la cordillera. Y lo encontré así tal cual. Brutal, y me dijo mucho eso, me quedó mucho dando vuelta, y ya te di cuenta que nuestros ancestros pronto, en muchas oportunidades que hubo mucho sufrimiento de parte de ellos en una época que para nosotros totalmente desconocida, todo muy precario, una ley como más liviana que la actual aún, y en realidad son cosas que te marcan.
podido saber detalles de este? ¿Es un tatarabuelo tuyo? ¿O Es un tatara. Un tatarabuelo. ¿Papá de tu bisabuelo? Yo tengo pendiente una búsqueda, yo en Linares, o sea, los diarios de Linares que están en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, en periódicos, creo que comienzan como en esa época. Así que si tengo suerte puede haber salido publicado en el diario. Así que voy a hacer esa búsqueda. Sería como fascinante. Sí, tener detalles de todo eso. Como una muerte tan trágica y con el componente que lo mate alguien considerado como, ¿cómo decirlo? No español. Claro. A la época incluso, porque ¿en qué año murió, disculpa, asesinado? 18, década del 60 del siglo XIX. Sí, igual aún en ese entonces se podía distinguir entre... Es que pienso en el decreto, ¿sabes qué me llama la atención que lo califiquen de indio? Pero está bien, o sea, es útil. Claro, no debería ser porque... Pienso en el decreto O'Higgins, disculpa, 1818, que no distingue entre indios, españoles ni nada, sino que todos son chilenos. Entonces me llama la atención. A mí lo que me llama eso, sino que lo encontré un poco incluso como aparte no es el término correcto, lo encontré un poco, no sé, déspota de parte del escribano. Bueno, eso lamentablemente un archivo tan frío como es una partida de sepultura o de función no nos habla como eso, tal vez. ¿Sabes qué? Que eso te puedo comentar a propósito, no sé qué sientes respecto a lo siguiente. De pronto hay gente que saca tantas segundas conclusiones de los archivos que utilizamos normalmente en genealogía, que son tan fríos, o sea, una partida de bautismo, una de matrimonio, de función, son tan fríos, el texto siempre es el mismo, tiene una estructura tan monótona. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que saque como segundas lecturas de pronto de cosas como, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que traten de ir a alguien, o que, no sé, que nombren al hombre primero, cuando la intencionalidad, o siempre dicen, uy, el cura escribía así, asá, y muchas veces ni siquiera el cura tiene poder sobre eso, sino que seguía por pauta, como en el arzobispado de Santiago que sucede que los libros de finales del 19 y comienzos del 20, todos vienen con como un mandato de un arzobispo de Santiago que fue Valdivieso, me parece, que dice qué tiene que tener cada partida y el orden que debe tener, y al fin y al cabo no va para la segunda lectura. ¿Qué piensas de eso? ¿Uno debería tener segunda lectura? Es que independiente de lo que te comunique o no un archivo eclesiástico, nosotros tenemos que ceñirnos, yo digo los investigadores, genealogistas, tenemos que ceñirnos textualmente lo que dice en el texto, valga la redundancia. No podemos darse interpretaciones. Yo, de hecho, caí en algún momento en esa trampa de dar una interpretación de alguna forma también en relación a lo que tú me dices, pero yo después ya descarté el tema porque no, es muy arriesgado lo que estoy haciendo, porque di por hecho que era un matrimonio de una tatarabuela, y su madrina era del mismo apellido de la novia. Y yo di por hecho que esa madrina era hermana de la novia. Y ahí, al hacer eso, aparecía como padrino de su esposo, encontré el matrimonio y avancé como 3 generaciones más. Pero ningún documento me decía que ella era hermana. No sé si me explico. Claro, o sea, te hizo hacer toda una línea errónea. Es que tampoco sé si es erróneo o no, claro, pero yo como no tengo el respaldo, sí. no la he confirmado. Con poca certeza documental. Exacto. Claro. Bueno, Gonzalo, como muchos, o como todos, la verdad, en el mundo, todos venimos de familias que migran constantemente. Nuestros abuelos, por ejemplo, o bisabuelos pudieron migrar del campo a la ciudad, o de más allá, como pasa que tenemos algunos antepasados extranjeros, generacionalmente cercanos. En tu caso, tienes una familia que agradecería que nos contara un poco más de ella, que son los Domarqui. Bueno, yo desciendo de un inmigrante corso de la isla de Córcega, que queda en el Mediterráneo, que actualmente pertenece a Francia, pero es una isla que tiene toda una idiosincrasia más cercana a lo italiano. Él llegó en el año 1890 desde Córcega, él salió de una ciudad del pueblito que se llama Tarrano, que pertenece a Córcega.
Y él llegó con dos amigos más, uno de ellos era de apellido Pittini y el otro de apellido Galgani. Ellos llegaron, se establecieron en la zona de... Hay gente que dice que ellos llegaron primero estuvieron en la zona de Venezuela. En Venezuela hay muchos inmigrantes corsos. Y después estuvieron un tiempo ahí y llegaron, desconozco por qué, por dónde, no sé si por la cordillera, por el Cabo de Horno, por el canal de Panamá, no tengo idea, no sé si llegaron al Paraíso, al Caguán, no tengo idea. La cuestión es que ellos, alguien los dateó y como eran enólogos, se quedaron en la zona de Yelaire, que es una zona de vinos. Wow. Y ahí se establecieron, y ahí se casaron con, dos de ellos se casaron con mujeres de apellido amigo, entre ellas las primas. Y a partir de eso se fundó la familia Domarqui en Chile. En Chile a partir del año 1890, cuando ellos se casaron en el 92. Y en cuanto a la investigación genealógica de los Domarqui, mi bisabuelo se llamaba Felipe Domarqui Pietrini. Y en cuanto yo tuve la suerte de meterme en una página de genealogía que muchos de los genealogistas la deben conocer, que se llama geneanet.org, creo, no sé, no me acuerdo. .com. Y o .net. ¿Sí? No me acuerdo. Tuve la suerte de poner Domarqui en la barra donde dice search, o sea, sí, search. Y aparecía que un primo de mis abuelos en segundo grado que se llama Pascal Petrini, que actualmente vive en Francia, y se investigó la familia. Y la entronqué con la mía, tenía hasta los nombres de mi ancestro. Yo no sé disculpa, o sea, enganchaste con un familiar tuyo, sí, vivo, en Francia. Claro, no, claro. Y él, súmale que hizo una investigación genealógica de los Domarqui, de los Pietrini, Mattei, Luporsi, Bonifaci. ¿Dijiste Mattei? Sí, con doble T, no como Mattei los alemanes, no. Luporsi, Bonifaci, Lanfranchi, Franceschi, creo que son esos. Esos son los apellidos que están dentro de mi genealogía. Y tuve la suerte de entroscarlos. Y fue como, wow, pedí el grito en el cielo lo que significaba eso, porque avancé muchas generaciones, muchos antepasados. Bueno, Gonzalo, dinos qué consejo le darías, o consejos le darías a alguien que está iniciando su investigación genealógica. Ya, ok, buena pregunta. Yo personalmente lo que hice fue tratar de sacar o escuchar la mayor cantidad de relatos dentro de mi núcleo familiar. Papá, hijo, hermano. Y me amplié también, obviamente, a ojalá gente mayor de la generación de mi abuelo, tíos abuelos, primos en segundo grado que también me imagino que, o sea, en el caso mío me nutrieron de varias información, de fotografía, y a partir de toda esa información que yo la hice durante, no sé, fácil 5 años, dirigirme a lo que significa el registro civil como primera instancia, registro civil, sí, y obviamente posteriormente registros sacramentales, paralelamente al registro civil y anterior a 1885. Ese es como el punto de vista inicial para iniciarse desde mi punto de vista en una investigación genealógica. Bueno, para ir terminando quisiera que nos comentaras en qué estás hoy en día. Okay. Bueno, yo me titulé recientemente de técnico en biblioteca, estoy en proceso de poder encontrar un trabajo en mi área, estoy colaborando también en una fundación, estoy trabajando también en tiempo libre en genealogía. Recién la semana pasada publiqué mi libro de historia del equipo del Club de Deportes Linares, que es el equipo de fútbol de acá de la zona. Es un proyecto que me gané, estoy recién terminando eso. Estoy en un proceso también de investigación que de alguna forma tiene que ver con la genealogía, que en el fondo es tener una base de datos de la época colonial de la zona de Linares, de todos los habitantes que vienen en la zona de origen mapuche y afro. Así que ese proyecto, en el mejor de los casos, si es que he aprobado este año, habría una publicación a fin de año y sería de gran ayuda también para muchos genealogistas.
Bueno, muchas gracias Gonzalo, nos vemos en algún momento por ahí de nuevo acá en Linares. Chao, chao. Un gusto, Gonzalo. Hasta Bueno, no, espera, voy a hacer un mejor silencio para que se corte mejor.